Mi nombre es Vero Benaim y esto es Que la cuenten como quieran. Un hecho siempre tiene varias versiones. En los últimos días estamos hablando mucho de causas judiciales y de justicia, pero la realidad es que el máximo tribunal, la Corte Suprema de la Nación Argentina, hoy se encuentra totalmente desmantelada. Del total de 5 integrantes que tiene la Corte Suprema en nuestro país, hoy hay solamente 3 en función. Recordemos, en el año 2021 renunció Elena Hayton de Nolasco y en ese momento, cuando el presidente era Alberto Fernández, no hubo ningún nombre ni se mandó ningún pliego de postulación para cubrir ese cargo. Ahora, en diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubiló por cumplir 75 años, por lo que el tribunal quedó con 3 integrantes. De ahí un poco también el apuro de Javier Milei por querer cubrir la totalidad de la Corte, y si bien pretendía que el 1 de marzo, el día de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, estén los 5 integrantes cubiertos, parece ser que ese sueño lo va a tener que postergar un tiempo más, porque no hubo acuerdo para poder designar ni a Ariel Lijo ni a Manuel García Mansilla, que eran los postulantes que hacía el presidente Javier Milei. Paréntesis aparte, el proceso de selección de jueces se da con la postulación desde el Poder Ejecutivo. En este caso lo hace el presidente de la Nación, envía los pliegos al Senado de la Nación, que es el que tiene que darle avance y terminar de definir si esos postulantes son los que van a integrar la Corte Suprema de la Nación. Esto llega a la Comisión de Acuerdo, allí se hace un análisis, se entrevista a los candidatos. Como cualquier entrevista de trabajo, esto se hace de manera pública, donde los senadores pueden escuchar el currículum de los candidatos. Pido entonces, señora locutora, por favor, que lea el currículum vitae del candidato que acercó a la Comisión de Acuerdos. Y además poder hacerle preguntas. Una vez analizado y escuchado a los candidatos, el Senado tiene que firmar dictamen para poder enviar el pliego y que lo trate el recinto, el pleno de la Cámara Alta. Esto sucedió, hubo dictamen para que avance la designación de Ariel Lijo. Fue semanas atrás, mientras estábamos todos mirando la sesión de ficha limpia, de manera express la Comisión de Acuerdos firmó el dictamen y quedó todo listo para que se pueda tratar justamente en el recinto en una próxima sesión que se esperaba que sea para ahora, para el cierre de la convocatoria a extraordinarias. Ahora, habían acompañado ese dictamen libertarios, kirchneristas puros, también radicales, peronistas independientes y delegados de gobernadores. Pero repasemos un poco quién es el juez Ariel Lijo y por qué hay tanta resistencia con su designación. Es un peso pesado en Comodoro Pi, mucha influencia tiene en el fuero federal porteño y tiene un historial con causas políticas de alto voltaje. Lleva 19 años al frente del Juzgado Federal 4 en lo criminal y correccional, cargo al que accedió por concurso. Tiene excelente vínculo con Ricardo Lorenzetti, pero no con Horacio Rosati y con Carlos Rosenkrantz, que son los que continúan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero las principales objeciones se dan en torno a que lo acusan de ser el juez de primera instancia más ineficaz de Comodoro Pi. Y de ese fuero Comodoro Pi, estructural y sistemáticamente es un fuero problemático y uno de los más deslegitimados de todo el país por su lentitud, por su ineficacia, por las sospechas sobre los intereses que rondan a las decisiones, Lijo es el peor de todos ellos. Y no lo digo como una opinión o valoración. Las estadísticas que nosotros hemos podido recabar en base a información oficial muestran que el juzgado del Lijo es el que menos causas resuelve. El juzgado del Lijo es, en materia específica de corrupción, el que mayores demoras tiene, y esto para los dos lados de la grieta, es decir, causa Correo Argentino que involucra al expresidente Mauricio Macri, abierta desde el 2017 sin resolución. Causa de YPF abierta hace más de 15 años sin resolución.
Causa Siemens sí tuvo resolución, que fue, después de 15 años de abierta, dejar afuera a funcionarios públicos como Corach, sobre los cuales había dictámenes oficiales que mostraban su responsabilidad. Lijo ha hecho de las demoras y de mantener las causas cajoneadas una profesión. Pero además de todo esto, se empezó a hablar en el último tiempo de un acuerdo entre el kirchnerismo y los libertarios para poder avanzar en esta designación, que como decimos va a quedar totalmente fallida. Es que para poder designar a un juez, el Congreso, en este caso el Senado, necesita de los 2/3 de los miembros presentes, es decir, alrededor de 47-48 senadores. La Libertad Avanza solo tiene 7 y entre los aliados y dialoguistas hay quienes no quieren al magistrado, entonces necesita sí o sí a Unión por la Patria. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner básicamente no puso reparo en la designación del hijo, porque lo que dicen es que es un candidato de Milei, pero a cambio de eso, en realidad lo que buscan es que la otra vacante, que en este caso se la estaría peleando García Marcilla, sea ocupada por una mujer. ¿Por qué? Porque al retirarse una mujer debería entrar otra mujer para poder equiparar lo que tiene que ver con los cupos de género. En ese sentido, lo que buscan es que la quinta integrante de la Corte Suprema de la Nación sea María de los Ángeles Agnún, una dirigente política de la provincia de Santa Fe que ya fue senadora del espacio del kirchnerismo. Así las cosas, por ahora hay una cuestión de bajarle el tono a la designación del hijo. No se va a tratar en sesiones extraordinarias. Milei no va a tener la totalidad de la corte frente a él el 1 de marzo escuchando su discurso, y el gobierno dijo que no va a designar jueces por decreto, y además que tiene en carpeta otras posibilidades para que sean debatidas. Mi nombre es Vero Benaín, esto fue Que la cuenten como quieran, un podcast realizado junto a Juan Basterra en la edición. Hasta la próxima.